Sí, la gente, la necesidad de entretenerse es real, la necesidad de ocio es real. En algunos contextos llega al morbo, en este contexto es un poquito de bullying. Exacto. Un poquito de bullying, bullying viral. Y le pregunté a Hipólito que qué le parecía a él que el que fue ministro suyo de Obras Públicas estuviese aspirando a la presidencia y si él le iba a apoyar. Bueno, tengo ya varias experiencias, como supiste, como te enteraste, como migrante. Soy un inmigrante de hace un tiempo ya, he tenido más de una jornada, ¿verdad? Si usted tiene el talento, para llamarlo en cristiano, si Dios le dio el talento para comunicar, si le ha provisto de herramientas en la iglesia, si usted se ha capacitado, si a usted le apasiona comunicar, entonces usted tiene que comunicar. Una vez más, perspicaciapolitica.com. Con nosotros nuestro amigo y hermano Edwin Díaz González. Tu amigo y hermano, correcto, gracias. Y también tiene el otro nombre, Roberto. O Robert. Robert, mi segundo nombre. Lo estás haciendo famoso, mi segundo nombre. Diga, dominicano nacido. Sí. Edwin, bienvenido. Gracias, es tu casa. Te agradezco la invitación. Y también a tu audiencia. Me distingue estar aquí hablando con un amigo de algunos años ya y que siempre tiene una energía tan bonita, tan contagiosamente agradable. Gracias, Edwin. Edwin, antes de comenzar con la primera pregunta, te estoy pasando una pluma y un papel. Aquí lo veo, sí, aquí lo tengo. Porque sabemos que tú eres un gran maestro de la comunicación. Bueno, lo de gran gracias. Y para estar delante de ti, tú sabes que hay que también tener la preparación para poder hacerte preguntas. Entonces, en esta ocasión tú vas a anotar mis errores. Ay. Que yo tendré en esta entrevista, porque en realidad no soy un experto en la comunicación, no es mi área, es decir, que no tengo escuela, pero sí estoy en estos medios porque lo requiere en este momento la vida política que estamos llevando. Pero eres actor. Sí, pasé por la escuela de teatro. Ah, caramba. También es un tipo de preparación que ayuda bastante. Claro, muchos recursos. Pero quizás no tenemos la técnica que ustedes tienen. Bueno, tienes el alma, exacto, el carisma. Exacto. Edwin, tus inicios, toda tu trayectoria desde que comenzaste hasta este momento que está acá en Estados Unidos. Es un poco largo, ¿no? Porque cumplo el año que viene 20 años en la comunicación. O sea que si me dedico a hablarlo pormenorizadamente me voy a extender. Pero sí que comenzamos el ejercicio profesional del periodismo en el año 2007 en el programa Zona 5 de investigación del grupo Telemicro. Allí el productor Tony Pichardo buscaba un periodista, un varón, que cubriera una vacante que dejó una periodista, Carolina Félix, que falleció por aquellas fechas y buscaba suplir su ausencia en el año 2006. Me vio en 2006 haciendo pasantía y a alguien, ese día que casi no vuelvo porque estaba un poquito ya desanimado. La posición que esa periodista también desocupó en prensa, porque tenía ambos roles, periodista en Zona 5 y periodista en Noticias Telemicro, esa posición en el noticiario se lo dieron a otra persona. Yo estaba haciendo pasantía y bueno, el director prefirió llamar a un veterano, conocido, buen periodista, y entonces no me tomaron en cuenta a mí. Yo estaba muy desmotivado, pero ese día que llegué sin el más mínimo ánimo, entonces el productor de Zona 5 en ese momento, Tony Pichardo, le preguntó al coordinador del noticiario de la noche, Javier Mena, que si tenían algún joven pasante en prensa que pudieran probar para Zona 5. Yo estaba ahí presente, coincidencialmente. No se supone que el productor tenía que estar ahí, pero coincidió. Fue una diosidencia. Y el coordinador, que es como productor del noticiario de contenido de la noche, Javier Mena, estaban ahí ambos. Y entonces le dijo el coordinador del noticiario de la noche en ese momento, el productor de Zona 5 de ese momento, pues ese joven es Edwin. Y de paso, el productor de Zona 5 se iba a su casa, se fue en el vehículo en que yo iba a cubrir a un periodista en una asignación por ahí, que él debía volver a la estación. Y entonces el chofer iba dándole buenas referencias mías
al productor de Zona 5 en un trayecto de algunas esquinas. Y así fue como Dios lo hizo. Ahí comenzamos en 2007, enero, a ejercer el periodismo. Luego estuvimos, cuando entendimos que debíamos seguir preparándonos, en España 2 años. Allá hicimos un máster de periodismo televisivo y estuvimos involucrados en un proyecto de comunicación latino, hispano, Iberoamérica Televisión, en donde hicimos de periodista, un poco la producción, un poco la presentación de prensa, mientras cursábamos el máster, y volvimos a República Dominicana para ser primero productor brevemente del noticiario, de Noticias Telemicro, y luego nos incorporamos a la producción de Zona 5, donde yo había comenzado en 2007. En Zona 5 comencé como productor en 2013 y lo hice hasta 2020, enero 2020. En ese trayecto fui reportero de Al Rojo Vivo, de Telemundo, por varios años, 3, 4 años, profesor universitario también de comunicación, hasta que decidimos ir a estudiar a Relaciones Públicas a Puerto Rico. En Puerto Rico también hicimos un máster, fuimos allí corresponsal de Telemicro Internacional para República Dominicana, y estando allí recibimos la oportunidad para venir a hacer periodismo aquí en Florida Central. Primero la llamada fue para ir a Filadelfia. Me enteré que el director de ese noticiario estaba siendo trasladado para acá, para Florida. Le escribí que estábamos a su orden aquí en Florida y le dije que habría sido nuestro primer destino y nos puso a elegir entre Tampa y Orlando. Y elegimos Orlando para estar aquí con ustedes, con Jesús, contigo, con todos tus hermanos. Y bueno, aquí seguimos. Comenzamos en 2022 aquí. Y desde el 2023 también estamos presentando el noticiario de la madrugada, de las 5 de la madrugada. Hacemos ambas cosas. Soy reportero diario al mediodía y también presento noticias a las 5 de la madrugada. En N+, se llama ahora. N+, Univisión Orlando. Es el nuevo branding, la nueva marca de Univisión. N+, Univisión Orlando. ¿Cómo tú puedes comparar la comunidad o el público para entrevista en la calle, el de acá de Estados Unidos con Puerto Rico, con República Dominicana? ¿Cómo se puede compenetrar a veces en un país que uno es extraño? Bueno, tengo ya varias experiencias, como supiste, como te enteraste, como migrante. Soy un inmigrante de hace un tiempo ya. He tenido más de una jornada en España un tiempo, luego volví a República Dominicana. Eso fue una inmigración en retroceso, un regreso a mi país, y luego en Puerto Rico 2 años. Aquí también, pues, para hablar con la gente, cual sea su nacionalidad, no siento barreras hace mucho tiempo. No, okay. En términos de periodismo y hasta por iniciar una conversación con un extraño, quizá por la comunicación y quizá por esas barreras que uno ha ido rompiendo en términos de las fronteras de los países, a la hora me refiero específicamente a los temas culturales, quizá por esa experiencia primera en España, en Madrid, en donde también es una ciudad de mucha inmigración. Una comunidad ecuatoriana amplísima, una comunidad colombiana bastante grande, hay una comunidad cubana allí, hay una comunidad dominicana muy activa. Todo eso me permitió, pues, y fue muy espontáneamente también, pues, interactuar con diferentes culturas y casi que no hago diferencia, ¿verdad? Cada cultura tiene sus características, tiene sus particularidades. Pero también ellos conocen al dominicano, que es muy cercano, decir, exacto, muy alegre, muy desinhibido, muy confianzudo. Exacto. Te lo digo porque el dominicano Sí. es más expresivo. Cuando tú vas a entrevistar a un dominicano en la República Dominicana, tú sientes que el dominicano anda buscando una cámara. Sí, pero lo que te digo, digamos que el colombiano en Madrid no era que era tímido tampoco, quizá un poquito más reservado, más respetuoso en su trato. No lo siente menos alegre que uno, pero no es que no sea también una persona que te responde a un diálogo. El venezolano también es bastante conversador. El puertorriqueño, hay una familiaridad con los dominicanos. Y los ecuatorianos también les gusta mucho la bachata. Ven a uno y creen que uno es artista. Al menos la experiencia que tuve en Madrid, a esa me refiero, con todo el respeto. En Puerto Rico, como la familiaridad es tanta y más que todo yo trabajé en comunicación con la comunidad dominicana en Puerto Rico, pues no hubo mayor traba. Y aquí
pues la gente sabe que uno también es dominicano y me acerco sin ningún tipo de pena Eso te ayuda a mucho. cualquier persona de cualquier nacionalidad. Y rápidamente nos da su confianza. Eso es algo que Dios lo pone, ¿no? Y que tenemos que agradecer a Papá Dios y a la Amén, gente. amén. Y a la gente. Amén. Edwin, ¿en qué momento tú pensaste que podría entrar a la comunicación, al periodismo? Sí. En tu juventud, ¿cuándo Mira, tú decidiste? yo de niño hablaba como una niña, tenía una Sí. voz bastante, no sé si te pasó a ti, pero la quizá voz, no, quizá no. quizás no, ¿verdad? Ese quizás es como que te prefieres inclinarte a responder que no, no pasa nada. Cuando cantaba así, me decían, concho, porque canta muy alto, parece... Bueno, mi tío político fue locutor de Radio Mil Informando, Manuel Ferreras, y mi padre y él, muy amigos, afamiliados desde niños, en Vicente Noble de Barahona. Yo nací en Santo Domingo, pero toda mi familia es de Vicente Noble de Barahona. Entonces él le decía a mi mamá, el tío político Manuel Ferreras, que yo, ten cuidado con ese muchacho que habla como una niña. Hay que ponerlo a leer, hay que ponerlo a... Cuando me hice adolescente y mi voz comenzó a cambiar, entonces los profesores comenzaron a decir, tú vas a estudiar comunicación, hablas como un locutor, más de un maestro, más de un profesor, y eso me comenzó a llamar la atención. Por supuesto, ya para la secundaria yo veía siempre los noticiarios, Telenoticias y Mundo Visión con mi tío Elías González, que es todavía un lector asiduo. Entonces me fui aprendiendo las formas en que se despedían los reporteros de Mundo Visión, de Telenoticias, cómo se despedían en cámara, y ahí fui como perfilándome como alguien que podría estudiar comunicación, pero a la hora de escoger la carrera el día de la inscripción en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque soy guasdiano.com, sí, soy guasdiano, 100%, entonces todavía tenía algo de duda en si estudiaba comunicación social o lingüística. Casi que estudio lingüística, pero un sueño que tuve días antes, había orado, soy fiel creyente. Una revelación. Sí, tú que eres cristiano, digamos una revelación, vamos a utilizar el lenguaje del reino. Pues me soñé, y creo que fue una respuesta a mi oración, al preguntarle a Dios qué estudiar, me soñé en su momento con una máquina de escribir, que es el símbolo universal del periodismo, o lo era. Ya no veo muchos símbolos que nos representen así como lo era la máquina de escribir en el pasado. Entonces dije, bueno, pues tiene que ser comunicación. Y por ese sueño que recibimos como una señal del Señor, escogimos comunicación social, por todo lo que podría hacer haciendo comunicación. Me imaginé como lingüista, siendo profesor, bien, me gusta enseñar, me imaginé como comunicador haciendo tantas cosas y entiendo que el Señor nos puso esta carrera en el camino, en el corazón, sí. Te ha ayudado bastante también en la prédica, ¿verdad? Sí, y viceversa, porque tengo que decir que hablar correctamente no es solamente de los comunicadores. En la iglesia uno aprende a hablar correctamente. De hecho, tengo que testificar que yo aprendí a hablar mucho mejor, a leer correctamente en público, en voz alta, precisamente en la iglesia. No fue al revés. Siendo adolescente, yo me paraba a leer, en los estudios bíblicos competía con otros a ver quién conseguía el versículo más rápido que había que leído, leerlo. sí. Y me iba muy bien, no te puedo decir que las ganaba todas, pero ganaba muchas. Y me paraba a leer en voz alta y leyendo los salmos, leyendo los episodios en que Jesús se dirigía a la multitud, leyendo una lectura triste quizás, una lectura de regocijo, una historia, un poema. Yo comencé a sentir los tonos, las tonalidades. Para que vean cómo ayuda bastante eso. Claro, leyendo la escritura, y eso fue antes de estudiar locución y comunicación. O sea que quizá la iglesia Fue en tu escuela. fue en parte lo primero a la hora de leer en voz alta, antes que la comunicación. Y bueno, ya luego la comunicación también pasa a complementarnos, a servirnos en la fe, pero de por sí solo la experiencia en la fe nos permitió pues dominar la lectura en voz alta en sus diferentes matices y tonalidades. En toda esta carrera, Sí. ¿cuáles han sido tu metida de pata? Pues ¿Qué mira, anécdota tú tienes? sí, anécdotas hay, y siempre recuerdo
dos con Hipólito, que yo creo que no hay periodista que no tenga alguna anécdota una confrontación con Hipólito. ¿Qué te cuento? La primera de ellas de hecho, creo que fue el primer día que fui a hacer pasantía y salí a la calle con Noticias Telemicro. Estaba Nino Germán en la coordinación del noticiario, fue sábado, llegué, me puso un micrófono en el pecho y me dijo, vete. Se murió, se mató un miembro de la familia de los Indubán. No me acuerdo el apellido, pero cayó en la Kennedy en un hoyo, en su vehículo cayó en un hoyo de esos que estuvieron abiertos por mucho tiempo porque quizá se construiría allí las bases de edificios. Era cerca de la Lope de Vega. Kennedy cerca de la Lope de Vega. Entonces, tú no sabes quiénes son los Perelló, me dijo. Pero que tú no sabes quiénes son los Perelló. Y fue una impresión importante. El micrófono en el pecho, se mató uno de los Perelló, de la gente de Indubán. Que tú no sabes quiénes son los Perelló. Y tú vienes aquí y no sabes lo que pasó hoy. No, bueno, pues estamos comenzando mal. Eso es parte de una anécdota, ¿no? Vamos comenzando la anécdota. Hace rato ya con Nino. Un saludo para él si ve este contenido, que seguro lo verá. Bueno, sí, no tuve de otra que salir. Miré quizá algo en la computadora, en el ordenador, y salí con el camarógrafo. Entonces, yo subo de inmediato al segundo piso en donde están pues con los funerales de ese que había fallecido en la madrugada de ese día sábado. Y veo muchas personalidades en el segundo piso de la funeraria Blandino. Vi a Cristian Jiménez, creo que vi a figuras del entretenimiento, a políticos allí, creo que a Ito Bisonó, y voy avanzando con el camarógrafo que tiene un tiempo más que yo, quizá no tanto, pero tenía más tiempo que yo, y yo voy caminando con él y él conmigo, y de repente él me dice, allí está Hipólito, y yo, oh, Hipólito, y dijo, ¿y qué le preguntamos? Dijo yo en mi primer día, y él me dice, como bien debió responderme, yo no sé, yo no soy periodista. Entonces yo dije, ya sé lo que le voy a preguntar. Y cuando Hipólito sale, al menos yo respeté que no entré a la capilla, me quedé a la puerta, Hipólito va saliendo, era ya expresidente. Y le pregunté a Hipólito qué le parecía a él que el que fue ministro suyo de Obras Públicas estuviese aspirando a la presidencia y si él le iba a apoyar. Hipólito me dijo, ¿tú no estás viendo que hay un muerto ahí, una persona que se mató esta madrugada? Usted no respeta ni a los muertos, usted no respeta un lugar como este, ¿eh? No voy a hablar de política aquí. Usted no está... Ya tú te imaginas. Entonces me dijo ese tono, claro, fue para que todo el mundo escuchara, no solamente yo, ¿verdad? Ese regaño en mi primer día. Eso no se olvida. No, jamás, te la estoy contando casi textualmente, hermano. Eso fue en 2006. Eso fue en 2006, hace 20 años. Okay. Y así como yo fui bajando la cabeza así en cámara lenta, hermano, el micrófono también, mira, en cámara lenta y la cámara también, todos en cámara lenta. Hipólito me vio la cara de niño que yo tenía 23 años, me parece. Y como me vio afectado por el bochorno, me topó por el brazo y me dijo como que no te lo tomes personal. Eso es parte de él ya. Sí. Y con eso yo supe que no era personal. Sí. Con eso yo supe que él no tuvo la intención de maltratarme. Y bueno, ya no entrevisté a nadie más ahí. Figúrate tú, Elías. Cuando decidimos salir, vamos a bajar de aquí. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando decidimos bajar, veo entonces cuando Hipólito va acercándose a los escalones, toda la prensa está al pie de las escaleras, de los escalones que había en ese tiempo, no sé si todavía los hay, para subir un poco al primer nivel de la Blandino. Y yo dije, bueno, es que la prensa no subió, el único que subí fui yo, fui el primero en llegar también. Fui el primero en llegar. Entonces, yo lo que hice fue, me salí detrás de Hipólito, me puse del lado de los periodistas y llegué a poner el micrófono y cuando estaba poniendo, Hipólito dijo, no voy a hablar de...
esta política aquí. No, 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 señor presidente, no, 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 jamás, es de lo que acaba de pasar. Y yo entendí, bueno, es que es cierto. Pero hiciste Yo puse la el micrófono noticia. así de espaldas, así, sin mirar, sin mirar a Hipólito. Y entonces, ¿qué? Al final habló de el que había fallecido Como y quiera. también habló de política. Es decir, lograste hacer la noticia. Vamos a ver, claro, yo no pregunté nada, pero había un montón de veteranos que preguntaron lo que al final se Aprovechaste. quería, lo que se quería y se hizo. Yo fui a cubrir que había fallecido una persona empresaria, ¿no?, del país y de qué manera trágica en la Kennedy, y eso era lo primero, y aprendí, lo primero, y se respetan los espacios y lugares, ¿no?, y también las formas. Al final habló de política también, pero lo primero fue lo primero. Esa es una anécdota, una de tantas con Hipólito, una de varias. ¿Cómo se hacen ustedes? Por ejemplo, vi recientemente aquí en un canal de noticias que un periodista estaba haciéndole una entrevista a una persona de la que cortan el césped, Ajá. pero él iba a hacer 3 preguntas. Parece ser que ya la muchacha estaba preparada para la pregunta, pero él le hacía la pregunta y ella respondía otra cosa. Él le preguntaba y ella seguía con, vamos a decir, con su botella, que le llaman cuando tú te memorizas algo. Sí. ¿Qué hacen ustedes para poder sacar la información si no le está dando? Porque yo veía que el periodista no podía sacar la información a la muchacha. Estuvo muy lejos de lo que él le preguntaba. Entonces era una entrevista en vivo en la calle Era de la calle, exactamente. y era en vivo entonces. Era en vivo. Entonces yo notaba al periodista y decía, pero él no se está dando cuenta que, perdón, que ella no está respondiendo a la pregunta que él estaba haciendo. Sí, yo lo que puedo decirte es que al menos lo que yo creo que debe resultarle a un periodista es si acaso no se trata de un sondeo también en vivo, que eso es un poquito más complicado, pero también se hace en algún contexto un sondeo, es decir, preguntándole tal y tal cosa, sí o no en la calle a la persona, por ejemplo, o con preguntas breves si es en vivo, ¿verdad? Ir por la calle preguntándole a las personas algún tema, sobre algún tema de interés público, pues si vas a entrevistar a una persona y existe la posibilidad de coordinar con la persona la entrevista antes de que salga al aire en vivo, aunque sea en la calle, en el noticiario, pues eso es lo que yo podría recomendarle, que es como yo lo he hecho. Si voy a entrevistar a alguien en vivo, antes de entrevistarlo en vivo, porque vamos al aire, de hecho el tiempo es bastante limitado, entonces yo le suelo coordinar inclusive dónde se va a poner. Yo, mire, vamos a practicarlo. Ok, la cámara va a estar así, usted va a salir así y se va a poner aquí, justo aquí. Es posible que le señale inclusive una marca en el suelo. Usted se para justo ahí y entonces yo moveré la cámara y le haré 2 preguntas, esta y la otra. Porque permite el espacio prepararse, porque tiene que ser bastante coordinado y limitado. Entonces, la persona que en este caso sería un trabajador del césped, ¿no? Ya sabe las preguntas y que tiene que responder de una manera ágil e ir al punto, porque el tiempo es limitado. Y lo hago consciente, si me toca a mí, lo hago consciente de que es tan limitado que pueden que nos saquen del aire, que nos quedemos con una idea inconclusa. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría. Otro error que noté, que él le puso un micrófono, ella terminó la entrevista y se fue con el micrófono y seguía hablando, ¡ay, yo le dije de todo al tipo! Y todo eso estaba saliendo en el aire. ¿No escuchan ustedes cuando la persona está con un micrófono puesto hablando? Es decir, te refieres al reportero. Si ella siguió hablando, Ella tiene como un micrófono. se despidió Se despidió del aire. y él ya estaba despidiendo la noticia, pero ella siguió hablando sola, ya hablando con una amiga, y todo eso salía en el aire. Okay. Pero él parece que no sabía tampoco cómo culminar y cómo hacer Sí. que no se note ese gran error. Bueno, lo que le tocaba a ella era, luego de terminada la entrevista, tenía que dejarle algo de espacio al director para que cuidara su propia imagen en pantalla y la calidad del noticiario. Terminó la entrevista. Bueno, esta, si yo te entrevisto a ti, por ejemplo, y aquella es nuestra cámara. Muchas gracias por sus respuestas. Antes que tú me pongas ese ejemplo, eso es lo que queríamos hacer más tarde. Ajá. Que tú me des la técnica de cómo nosotros poder elaborar las preguntas y cómo desarrollarnos.
Por eso tú como un gran maestro vamos a hacer más tardecito ese ensayo. Lo de gran te agradezco. Entonces, Sí. eso, luego de terminar la entrevista con la persona, de agradecerle, prometerle que se dará seguimiento al tema si acaso así fuese, ¿verdad? De todas maneras, tenemos que volver al estudio. Conecto de nuevo, me refiero de nuevo a la persona que está en estudio con la que sigo en comunicación en vivo. Le diría, por ejemplo, si fuese Gustavo. Gustavo, esta ha sido la respuesta de esta persona que trabaja a la intemperie aquí en el centro de la Florida en medio de estos días de tanto calor. Por ejemplo. Exacto. O vuelvo, algunos dicen siempre, no hay que decirlo siempre igual, vuelvo contigo a los estudios. Entonces, luego de que yo me despida o de que le dé la palabra de nuevo al presentador de este estudio, al anchor, decimos aquí, entonces yo debo dedicarle algunos segundos de atención continua. De atención continua. Eso inclusive le da tiempo y espacio a él, si acaso tuviese la necesidad de hacer una pregunta que debe ser coordinada con anticipación, pero si de repente el productor le permite hacerme una pregunta, con ese tiempo de atención, yo le doy la oportunidad para que él formule la pregunta que quiera. Y también les doy a la producción la oportunidad de que él se despida de mí, si así es lo estipulado o lo que va a hacer, de que se despida de mí, yo me quedo en atención y él pasa de hablar conmigo a otro tema, a otro monitor o simplemente me sacan a mí del aire, cubren mi puesta en cámara o mi proyección en estudio a través de un monitor, la cubren con el loop, con el logo del noticiario. Y a mí me avisan por la comunicación que ya no estoy al aire. Es un proceso, es un proceso. No es que yo me despido y de repente comienzo a hablar con otra persona de un chisme. No, eso no. Se supone que no es lo que debe ser. Aunque pasan cosas. Sí, se ve de pasan todo. cosas. Hay cosas y más cosas. Y a veces eso es lo que se vuelve viral, lamentablemente. Sí, la gente, la necesidad de entretenerse es real. La necesidad de ocio es real. En algunos contextos llega al morbo, en este contexto es un poquito de bullying. Exacto. Un poquito de bullying. Bullying viral. Y esta persona que es difícil sacarle una información cuando usted va a hacer una entrevista, ¿cómo se hace usted para lograr que esa persona dé lo que ustedes andan buscando? No sé si te ha pasado. Sí, no me pasa en vivo, o no me ha pasado en vivo tanto, en el formato en que lo he hecho, fundamentalmente es en ese contexto de la entrevista en vivo en la calle. Entonces, por la coordinación previa, pues no nos pasa por esa razón. Pero yo entiendo que sí me ha pasado, y de hecho sí me ha pasado en las entrevistas grabadas. En esas entrevistas, lo primero que se debe hacer en cualquier escenario, inclusive en ese, es romper el hielo con el entrevistado. Es hacer que el entrevistado se sienta en familia y en confianza para contarte su vida. Tú aspiras y tú quisieras que, como hispanos que somos y como dominicanos que somos, refiriéndonos a los dominicanos, a los compatriotas, te cuenten su vida en 2 minutos, como mucha gente lo hace espontáneamente, que comienza a contarte de cómo se llama su madre, dónde vive, a qué se dedica, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus preocupaciones, pero mucha gente no es así, hay mucha gente introvertida. Lo primero que entonces se recomienda es romper el hielo. O sea, hacer que el entrevistado se sienta cómodo en familia, que sienta familiaridad, cercanía contigo, con uno. ¿De qué manera? Simplemente poniéndole una conversación en la que él se torne, pues se sienta partícipe, hablando. Si es una persona de algún pueblo y usted ha ido a ese pueblo, pues tiene un tema de qué hablar con él. Sí, visite tu pueblo y decirle lo que le gustó, lo que no le gustó. Quizá eso no, pero algún tema que esté para resolver. Sí, aquella vez estuve por ahí y caramba, ojalá que hayan solucionado tal tema, tal situación. Me gustó tanto, creo que pues como periodista debo volver para ayudarles con esa situación, que la gente se sienta inclusive importantizada, sin que recurramos a la demagogia, ¿verdad? Ni a la mentira, ni al engaño, pero yo pienso que hablando con el corazón y con la sinceridad y mirando a la gente a la cara, buscando temas comunes, siendo amigo, extendiendo, si se quiere, un trato cordial que se acerque a la amistad, eso puede romper muchas barreras. Yo pienso que sí. Vamos ahora a ver un pequeño ensayo. ¿Cómo podrías tú ayudarme para yo
hacer una entrevista? Por ejemplo, te tenemos aquí presente. Sí. Yo en realidad ya te conozco, sé toda tu trayectoria, ya yo tenía la idea que podíamos hacer contigo. Pero, ¿qué técnica tú me darías a mí y qué crítica me tienes? Vamos a ver si en realidad notaste la crítica. No, sin miedo. Sabes que esto es una escuela, aprendemos. ¿Comencemos por dónde primero? Comencemos con las críticas porque duelen menos. Sabes que yo soy poco crítico, aunque la crítica no tiene que verse de ninguna manera. No, porque son críticas constructivas en este constructiva, aspecto. pongámosle el apellido de constructiva, pero Sí, yo lo que puedo tener es para ti que eres mi hermano, Amén, y como amén. suelo, Amén, además amén. y como suelo, una recomendación, Esa es la palabra. apenas, una recomendación, que mires la cámara, Ah, que la mire. siempre. No, Ah, déjame tu cámara es apuntarlo. aquella, mira que ni siquiera yo sabía cuál era tu cámara. La mira, exactamente. Claro. Para que estoy concentrado y María casi no me pone mi cámara. Mira, chequea ahí. No, Dale, no María, la culpes a mía. María. Esa ahí. Sí, esa. entonces, mirar a la cámara porque mirar a la cámara. Espera, déjame ¿sabes anotarlo, qué? espérate. Yo le he mirado, y estoy concentrado en ti también, pero le he mirado un par de veces, les he sonreído a los televidentes. Mirar De la eso se cámara. trata. Cuando uno mira la cámara, mira a los ojos del televidente. Eso, viste. Yo Punto. manejaba un poquito las comunicaciones de un grupo cristiano de música y les decía, miren la cámara. Sí, está bien que cierres los ojos cantando en televisión, pero también mira la cámara. Porque decir es como que si tú le dices así a la cámara, si tú le sonríes, tu madre, tu padre se está mirando y se va a poner contento. Es decir, cada vez que hago una pregunta, entonces en vez de hacértela a ti, me dirijo a mi cámara. No, eso tiene su momento. Ok, exacto. Tiene su momento, ¿verdad? Usa esta cámara y dime cómo sería. Bien. Conforme ensayo. Aquí, Hazme una pregunta, Aquí- pero yo no te voy a responder, lógico. Hazme una pregunta. aquí, en este espacio, para los fines de la comunicación que sale al aire, hay dos personas. Pero hay un público, que es un tercer partícipe, ¿verdad? No tiene cómo comunicarse con nosotros a menos que sea en vivo y abramos la línea o que ellos interactúen dejando sus comentarios al pie de esta publicación, como los instamos a hacer. Deje su comentario sobre esta entrevista debajo de esta publicación en el canal de YouTube de Perspectiva Ciudadana o más bien política, Perspicacia Política. Deje su comentario. Entonces, como hay dos personas que están conversando, una entrevista en este caso, y hay un público, ese público es casi un tercer interlocutor, es casi una tercera persona que está aquí. En este caso ni siquiera es una, son muchas personas, son miles de personas. Tú me miras a mí hablándome, miras un poquito a la cámara, la pregunta me la haces a mí, pero si quieres de repente ampliar en la introducción a la pregunta, te repartes entre mí, entre tu entrevistado y también el público que te está sintonizando para que así ellos también sepan que tú eres una persona con un alma noble que se ve en los ojos. Ah, no, está bien. No, gracias. Y conectas más con la gente y la gente contigo. No, la voy a poner ¿cómo se dice? En práctica. Sí. Muy buen punto, excelente. Claro. Lo otro es que te creas que tú ya estás comunicando hace un tiempo. Que me lo crea. Que te lo creas porque, como te he dicho hace Que no un diga, momento, perdón, que no diga como dice María. Yo digo, este programita. Y ella dice, ¿cómo que este programita? No. Tienes que hacerle honor a tu apellido. Sí. Ustedes son gente de progreso, de emprendimiento. Sí. Gracias. Ustedes tienes que hacerle honor a eso, pero sobre todo, en este contexto, si tú has tenido escuela, formación como actor, pues, en términos de la proyección, la imagen pública, en términos del dominio escénico que se supone que te faculta o digamos que las herramientas que te suple en materias que ayuden al dominio escénico, pues las artes escénicas, pues se supone que son por mucho superiores y más numerosas que las que provee la comunicación al comunicador. O sea, de por sí, el arte escénico y la escuela de teatro capacita a un actor para hacer dobleces de voz, ¿no? Para doblar voces, para mirar al público a los ojos, para tener histrionismo. Y lo que te recomiendo es que te lo creas, que puedes comunicar porque eres actor y tienes una infinidad de recursos. Son solamente dos recomendaciones. Gracias. La primera y esta. La vamos a tener presente. Edwin, ya nos quedan pocos minutos. ¿En serio? Sí.
Que eso queríamos hacerte. Wow. Ya, sí, no, el tiempo corre. Eso es volando que va, mira. Tenemos el tiempo aquí anotado. Bien. La última pregunta. Colegio Dominicano de Periodistas, ¿qué está haciendo para ejercer fuerza en República Dominicana para tener un control en los medios? Las redes se están llenando de personas sin escuela, sin preparación. No sé los medios grandes, pero las redes comúnmente, tú ves en los tribunales un grupo de personas que no son periodistas con una cámara entrevistando a fiscales. Entonces yo digo, no hay nadie que ejecute una norma que diga vamos a cumplir con las normas, que deben ser personas preparadas, que pasen una pasantía, que vengan de una escuela. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado especialmente? Sí. Creo que es responsable de todo eso. Cualquier persona puede comunicar. La Constitución avala a cualquier ciudadano para que comunique, siempre respetando, ¿verdad?, el orden público, siempre respetando también, pues, la reputación de las personas sin incurrir a la difamación ni la injuria. Cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona puede utilizar los medios de comunicación. Ante esto, bueno, hay intenciones del Estado a través de Cultura, por ejemplo. Se ha manifestado el ministro de Cultura, Roberto Salcedo Hijo, en su momento sobre la posibilidad de regular los contenidos que se producen y difunden a través de las plataformas sociales. No sé qué tanto pueda avanzar, pero además de que la ley de difusión y la ley de expresión y difusión del pensamiento, pues también es la parte de la norma jurídica que le permite a los ciudadanos expresar lo que piensen, dentro del marco del respeto, por supuesto, a la reputación y la integridad de las personas. Sin embargo, respondiendo también a lo segundo, ¿qué podemos hacer? Nosotros como comunicadores, inclusive el colegio, es comunicar más. Si usted tiene el don, ¿verdad? Si usted tiene el talento, para llamarlo en cristiano, si Dios le dio el talento para comunicar, si le ha provisto de herramientas en la iglesia, si usted se ha capacitado, si a usted le apasiona comunicar, entonces usted tiene que comunicar. Eso es lo que tiene que hacer. Si ha estudiado la carrera de la comunicación social, el periodismo, entonces válgase usted también y que me valga yo también. Ay, Dios mío, mira esto. Amén. Ya tú me tienes, el actor me tiene a mí histrionista. Válgase usted también de las herramientas para comunicar. O sea, no permita que solamente un aficionado, que está bien que lo haga, porque entiende que tiene la pasión y tiene talentos también, lo haga cuando usted decidió hacer de la comunicación su carrera. Usted también participe, usted también prepárese utilizando las plataformas y las herramientas tecnológicas para tener presencia y así quizá hagamos un poco de equilibrio. Yo creo que en eso tenemos que aportar y el colegio también puede aportar en eso, en la capacitación de los que ejercen el periodismo y que estudiaron el periodismo y que de ello viven y lo tienen como profesión. Es que comuniquemos, es que ocupemos también espacio y que se sienta que hay un equilibrio y que la gente de esa manera se incline por la información que es confirmada. Eso, a eso podría Edwin, referir. pero muchas gracias por darnos esta entrevista. A la orden, hermano. Sabíamos y conocemos de tu preparación, sabemos que también eres un hombre de Dios, un hombre que también usa mucho el púlpito, Amén. que también tiene un gran dominio de la palabra y Gracias, a veces nos enriquecemos mucho cuando te escuchamos. Hay personas que te seguimos y tú no te das cuenta, pero siempre estamos atentos a las noticias para, por lo menos para decir, yo conozco a Edwin. Ah, bueno, que eres mi amigo. Exacto. Que eres mi amigo. Yo lo conozco, ese es amigo mío. Exacto. Una última palabra para la juventud, para los muchachos de las iglesias, para los que te ven en cuanto a la comunicación y el periodismo. Sí. ¿Qué tú les recomiendas? Primero que tumbé la copa por la emoción de hablar contigo en tu programa. Perspectiva política. Eso es parte. Pero que no se rompió, mírenlo aquí. No se rompió. No se rompió. Tiene Entonces, validez, en la actuación tiene validez cualquier objeto que cae, tiene un significado. Ajá, Sí. dime tú ahora, ¿qué significa eso? Te la dejo para la próxima entrevista Oh, porque tengo que entrevistarte a ti. Sí, tenemos Bueno, primero otro eso, segundo. y luego, que partamos de esta enseñanza. Inténtelo, aunque se equivoque, aunque cometa errores,
aunque la copa se voltee al aire, ¿no? Y que quede grabado, aunque la gente se ría, aunque alguna vez pueda que haga el ridículo o tema hacerlo, no pasa nada. Eso no va a cambiar la historia de nadie. Es parte de todo. No pasa nada. Si la copa llega a romperse, se busca otra, ¿verdad? ¿Qué tanto te he regalado yo a ti? Debo regalarte algunas copas. Entonces, inténtelo, arriésguese, déjese fluir, sea libre en lo que usted quiera hacer, pero hágalo, dele curso a lo que usted se propone, pero sobre todo a aquello que usted entiende que usted puede hacer bien y de paso le apasiona. Dele curso a eso, échele todas las ganas posibles, prepárese, capacítese y en ese sentido emprenda. Haga los ajustes que deba y tenga que hacer y seguro que Dios va a bendecir su caminar, porque Dios es el dueño de los dones y los talentos. Él los reparte conforme a sus propósitos y al plan especial que tiene con usted, que me está mirando justo ahora en este programa de mi amigo Elías Ramírez y de su esposa María, Muchas gracias. Para servirte, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros, María. Hasta entonces, Dios les bendiga.